Hola, mi nombre es Ricardo Díaz y este video busca demostrar cómo hice la solución para el requerimiento de Uriel Sánchez en el grupo de Microsoft Excel a todo nivel. Les voy a leer el requerimiento y después de la lectura del requerimiento voy a demostrar cómo hice la solución. El requerimiento dice lo siguiente. Hola a todos, les escribo para pedir su ayuda. La verdad es que no tengo mucho conocimiento en esto. Tengo una base de datos en Excel en la cual en cada hoja tengo diferentes artículos. Por ejemplo, en la hoja 2 tengo tornillos, en la hoja 3 tengo clavos y en la hoja 4 tengo tuercas. Todos comparten algunas características. Por ejemplo, en todas las hojas la columna D es corresponde a acero o aluminio. La columna E es si estos elementos son de un diámetro determinado. Mi problema es que quiero hacer un user form, o sea, un formulario, el cual contenga 3 listas de opciones desplegables o combo boxes, cada una que me deje seleccionar las características y filtre en las tablas para encontrar el producto que yo busco. Ojalá puedan ayudarme. Nos aclara adicionalmente las características que para mí deben ser filtradas son qué tipo de componente es, lo cual está definido en los nombres de las hojas, y de ahí el tipo de tubo, pipe type, si es de aluminio, steel o ambos, y el diámetro del tubo o el out tube diameter, si es de 3/4, medio o de otros diámetros. Muy bien, ese es el requerimiento que nos manda, que publicó Uriel. Y ahora pues voy a proceder a mostrarles cómo hice la solución. Primero les voy a mostrar la solución terminada y después la vamos a construir todos juntos en esta demostración. Si tienen algún tipo de preguntas me pueden escribir a través de Facebook. Las personas pues que pertenecen al grupo lo podrán realizar. Muy bien, entonces les voy a mostrar cómo está hecha la solución o cómo funciona la solución final. Y básicamente es lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, antes que eso les voy a mostrar cómo es el archivo original. El archivo original que me mandó Uriel y que publicó en el grupo tiene varias hojas, ¿cierto? Cada hoja es lo que él dice que se refiere a un tipo de elemento. Tiene Endforms 2, tiene Quick Connectors, tiene Azure Caps y otras tantas hojas, ¿de acuerdo? Y en cada una de las hojas veamos que, por ejemplo, aquí en Endforms, la columna 1 tiene el número de parte, la columna 2 tiene la descripción, la columna 3 tiene unas imágenes de esos elementos. Estos son tubos. Tiene la columna 4 el tipo de tubo o pipe type y así sucesivamente. Tiene estas columnas, 8 columnas que comparten la información. Estas 8 columnas están ubicadas en la misma posición en cada una de las hojas. Se puede ver así. Digamos que las principales 7 columnas en realidad. Son 7 las que se comparten en cada una de las hojas y pues tienen la misma información. Ese aspecto es muy importante para poder desarrollar la solución tal cual. Y bueno, básicamente él lo que hizo fue enviarnos este archivo con solamente las hojas que contienen los listados de la base de datos. Ahora, en la solución sí, devolvámonos y veamos que yo básicamente lo que hice fue agregar una hoja de configuración. En la hoja de configuración listé los tipos de tubos y listé los diámetros de los tubos, ¿cierto? De la misma manera en la que están escritas en las hojas originales de Excel, para que después las pueda buscar y coinciden. Y le agregué una hoja de inicio donde básicamente agregué un botón de menú que al presionarlo despliega este formulario, que es lo que él llama el user form, y donde se le dice, donde el usuario puede seleccionar la hoja, ¿cierto? Al seleccionar la hoja, cojamos la primera. Al seleccionar la hoja, después podemos seleccionar cuál es el tipo de tubo, el pipe type, y podemos seleccionar un diámetro, cualquiera, ¿cierto?
y después de seleccionar el diámetro podemos presionar el botón buscar, nos lleva a la hoja y en la hoja pues nada, están las opciones que él seleccionó. Es una forma rápida de visualizar la información y bien, perfecto. Eso hace la solución básica. Adicionalmente, si por algún motivo no existe el diámetro en el tipo de tubo y en la hoja, el Excel nos muestra y nos arroja un mensaje de advertencia, y también podemos borrar los filtros si hay filtros aplicados. Por ejemplo, acá donde tenía algunas opciones, puedo borrar los filtros y me vuelve a mostrar todas las opciones. Y lo mismo sucede si tengo algún filtro aplicado y cierro el formulario, pues nada, se deben mostrar todas las opciones nuevamente. En este momento esa parte no quedó configurada. Muy bien, esa es la solución actual. Ahora, bien, veamos cómo la construí. Voy a hacerles unas aclaraciones importantes. Lo primero es que la persona que quiera entender este video, sugiero que tenga un conocimiento previo de Visual Basic para aplicaciones. Si no los tienes, te va a resultar un poco confuso las explicaciones o te vas a perder. Pero bueno, igual si quieres puedes ver el video, y sugiero que la persona que vaya a ver el video pues tenga el Excel versión 2010 o superior. Yo tengo versión 2016. Otra aclaración es que en mi concepto esta no es la solución ideal. Digamos que yo el manejo de las bases de datos no lo haría a través de Excel. Existen otros manejadores de bases de datos. El Excel está hecho para hacer reportes y para hacer análisis, no para manejar bases de datos, pero bueno, digamos que para efectos de la demostración pues nos sirve el concepto de la solución. Ahora, para ir un poco más allá de la solución que hice, le hace falta este tipo de características. Es importante implementar un manejo de errores dentro del código de Visual Basic. Eso es una buena práctica. Yo implementaría también una cinta de opciones personalizada en vez de tener un menú en una hoja escondido. Optimizaría la construcción de los listados de opciones a través de un filtro, e inclusive iría más allá, y lo menciono un poco más adelante, unificaría las tablas en una sola hoja, ¿cierto? No es necesario tener, si cada hoja está representando un tipo de elemento, pues podemos simplemente unificar todos los listados y agregarle una columna a ese listado donde se diga cuál es el tipo de elemento. Y también podría optimizar el despliegue de opciones del formulario a través de un filtro en cascada, para no tener que hacer esa validación de hay algún tipo de tubo que no existe en la hoja. Eso de pronto no sería necesario. Simplemente si filtro por el nombre de la hoja, pues ahí me debería poder mostrar solamente los tipos de filtro que están contenidos dentro de esa hoja. Entonces no sería necesario mostrar esa advertencia para el usuario. Como les dije, súper importante unificar las tablas en una sola hoja, pues no es necesario tener varias. Utilizar el formato de tabla. El formato de tabla es esta opción que está aquí en el Excel, en la cinta de opciones de inicio, dar formato como tabla. Esto nos agilizaría mucho la programación del Excel. No lo quise modificar para que Uriel pudiera utilizar su archivo pues tal como nos lo envió. Y por último, realizar validaciones adicionales dentro de la programación. Hay algunas validaciones que no hice y que deberían agregarse. Por ejemplo, cuando listo el número
los nombres de las hojas, pues debería dejar por fuera las hojas de la hoja de configuración y la hoja de inicio. En este momento están apareciendo dentro de las opciones del formulario y de pronto otras cosas adicionales. Pero bueno, estas aclaraciones como para que ustedes las tengan en cuenta. Ahora, hice unos ajustes previos al archivo para que ustedes lo tengan en cuenta, y esos ajustes fueron básicamente, como estoy utilizando filtros en las tablas, por ejemplo aquí en la hoja de Seal Washers hay 4 imágenes, y la forma de desplegar la información al usuario, de mostrarle la información al usuario, es a través de filtros. Entonces, bueno, pues básicamente si yo hago un filtro por opciones, miremos acá, miremos, ¿cuál puedo ver? Aquí, si hago un filtro dentro de las opciones, fíjense que las imágenes quedan sobrepuestas, y pues no es la situación ideal. Para que las imágenes también se escondan cuando hago filtros, básicamente lo que hay que hacer es seleccionar todas las imágenes, ¿cierto? Aquí las puedo seleccionar una a una, y dentro del formato de la imagen puedo aprovechar aquí estas opciones de tamaño, y puedo modificar las propiedades de las imágenes para que se muevan y cambien de acuerdo con el tamaño, muevan y cambien su tamaño de acuerdo con las celdas, ¿cierto? Y si hago eso, ahora nuevamente vuelvo a filtrar, fíjense que ya ese problema se elimina. Entonces, pues la sugerencia es esto aplicarlo en todas las tablas para que no suceda. Agregué esta hoja de configuración, ¿cierto? Que la llamo config, donde normalmente pues es una práctica que tengo. Agrego los listados que voy a utilizar dentro del archivo. Los agregué como un formato de tabla. Aquí le puse el listado de pipe types y puse las opciones que existen dentro de cada una de las hojas, ¿cierto? Estos son los pipe types, y básicamente lo que hice fue coger aluminum, steel y las otras que existen, y las agregué a esta tabla. Esto tiene formato de tabla, es súper importante, y la llamé la tabla pipe type. Y lo mismo hice para la tabla de outer tube diameter, y nada, agregué todas las opciones que encontré para que estas tablas pues me sirvan de base y de fuente para los listados desplegables que se le muestran al usuario. Hice esas dos cosas. Bueno, hice otra cosa adicional que no la escribí acá, y ahora acabo de caer en cuenta, y es que agregué filtros automáticos a las tablas o a los registros de cada una de las hojas. Eso, ¿cómo lo hice? Básicamente acá, volvamos aquí a esta hoja, ¿cierto? Básicamente lo que hice fue seleccionar el rango de datos y utilizar la opción de aquí de filtro, que este es el filtro automático. La activé, y con eso se me activaron estas opciones de filtrado y de ordenamiento en los encabezados de los registros. Listo, muy bien, ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es que les voy a contar pues los pasos que seguí para desarrollar la solución. Bien, entonces el primer paso que seguí fue definir la lógica macro de la solución. Entonces le eché cabeza, y antes de sentarme a hacer programación, antes de escribir código o diseñar formularios, antes de eso me senté y dije cuáles son los pasos que debería seguir un usuario para que cumpla con las necesidades que expuso Uriel. Entonces lo que se me ocurrió es el primer paso es que el usuario cargue un formulario, ¿cierto? Cargue un formulario.
Lo segundo que debe suceder es que el formulario cargue las opciones para filtrar. Bien, okay. Nos está mostrando un formulario. Ese formulario debe cargar unas opciones dentro de los listados de opciones. Ahora, lo tercero que sucede es que el usuario debe seleccionar las opciones, ¿cierto? Selecciona las opciones, eso lo hace el usuario. El formulario posteriormente debe buscar y filtrar las opciones. Estoy aquí para que no se pierdan. Si las encuentra, las muestra. Si no las encuentra, le avisa al usuario. El usuario puede decidir borrar los filtros que haya aplicado. Digamos que este es un paso opcional. Y finalmente el usuario puede descargar el formulario una vez que lo termine de usar. Esto es una buena práctica, sentarse y definir la lógica macro de la solución. Mucha gente lo llama, o los programadores lo llaman, la lógica del negocio, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente paso es diseñar los elementos visuales. Entonces, voy a cerrar el archivo donde tenía la programación, ¿cierto? El que ya tiene la solución final. Y básicamente voy a utilizar el archivo de Uriel original que se llama catálogo.xlsx. Como es un archivo que no tiene macros por la extensión xlsx, lo que voy a hacer es guardarlo como macros, como un archivo que contenga macros. Muy bien, voy a decirle aquí archivo, guardar como, y le voy a poner aquí demostración, y voy a cambiar el tipo de archivo como habilitado para macros y voy a presionar guardar. Si se ve un poco diferente las opciones que ustedes tienen van a replicar la demostración en su computador, tengan en cuenta que estoy utilizando versión de Excel 2016. Muy bien, ok, ya quedó guardado el archivo. Ahora, voy a seguir con el paso número 2, que es diseñar los elementos visuales. ¿De acuerdo? Entonces, para diseñar los elementos visuales o gráficos de la solución, repasemos aquí rápidamente. Voy a crear un user form. Aquí, para que no nos perdamos, lo voy a poner acá arriba. Crear un user form, agregar 3 listas desplegables, agregar las etiquetas, agregar los botones a ese user form, nombrar los objetos y agregar los textos descriptivos. ¿Cómo entro al editor de Visual Basic, que es donde voy a hacer esa operación? Tengo 2 caminos. Uno es aquí dentro de la lista de opciones, en la parte superior de la pantalla. Voy a hacer clic con el botón derecho y voy a seleccionar personalizar la cinta de opciones, y voy a activar la pestaña de desarrollador. Cuando se activa la pestaña de desarrollador, fíjense que aparece aquí arriba, la selecciono y presiono el botón de Visual Basic que está dentro del grupo de comandos de código. El segundo camino sería presionar la combinación de teclas que me indica ahí, Alt y F11. Muy bien, una vez que lo presiono, me aparece el editor de Visual Basic, y en el editor de Visual Basic es donde voy a poder agregar estos elementos que estoy mencionando. Entonces, lo primero que nos está diciendo es que pues vamos a crear un user form. Lo hago, digamos que es esta operación que tengo aquí seleccionada. Hago clic con el botón derecho en cualquiera de estos elementos, está bien, y selecciono insertar user form. ¿De acuerdo? Con eso marco aquí la tarea, la opción de crear un user form. Ya lo cumplí. Ahora, lo siguiente que me está diciendo es agregar 3 listas desplegables, ¿cierto? Estos serían los combo boxes, y los que nos servirían para hacer los filtros por hoja, por pipe type o por out tube diameter. Entonces voy a agregar esos elementos, voy a agregar esas 3 listas desplegables. ¿Cómo lo hago? Tengo aquí el cuadro de herramientas,
Si no lo tienen activo por cualquier motivo, lo pueden activar haciendo clic aquí en el menú Ver y Cuadro de herramientas. Puedo agregar haciendo clic en el botón de Cuadro combinado o lista desplegable se llama también, y lo arrastro, lo dibujo como cualquier elemento gráfico dentro de Office. Lo ubico en alguna parte. Aquí en este paso voy a también agrandar el formulario, el user form. Lo voy a agrandar un poco para que nos dé un poco más de espacio. ¿Cómo lo hago? Selecciono el user form, aquí puedo seleccionarlo en el encabezado, se me activan las opciones de ajuste de tamaño y para que sea más rápido lo expando con la esquina a través del botón de la esquina inferior derecha. Bien, ahora para crear tres cuadros combinados o listas desplegables rápidamente voy a seleccionar la primera. Voy a presionar Control V, Control C, Control V y nuevamente Control C, Control V y ya tengo los tres cuadros. Aquí se me fue uno de más, simplemente lo voy a seleccionar y presiono suprimir para borrar. Los voy a ubicar para que estén más o menos equidistantes. Muy bien, entonces este paso ya lo cumplí y es agregar las tres listas desplegables. Ahora voy a agregar tres etiquetas, ¿cierto? Las etiquetas son este comando de etiqueta, que lo tengo acá. Voy a dibujar la etiqueta acá. Muy bien, tres etiquetas. Lo mismo para que queden del mismo tamaño, Control C y Control V y me evito un par de pasos. Y los pongo más o menos sobre los labels. Quedaron más o menos ahí parecidos. Bien, ya agregué las tres etiquetas. Ahora agrego los tres botones. Perdón, no son tres botones, son dos botones nada más. Dos botones. Un botón de comando aquí. Y para que me quede del mismo tamaño, voy a Control C y Control V y voy a copiarlo aquí al lado y tengo los dos botones de comandos. Voy a presionar aquí para saber que voy avanzando aquí en los pasos. Lo siguiente es nombrar los objetos del formulario para poder identificarlos. Esto es una buena práctica. No todas las personas que programan lo hacen y la verdad es una falla porque después van a tener inconvenientes para identificar los controles. Fíjense que cuando yo agrego un objeto o un control dentro del formulario, lo que sucede es que estos controles tienen unas propiedades y una de esas propiedades es el nombre del control. Y el Excel, el Visual Basic, está agregando el nombre predeterminado que es ComboBox 1. Y el siguiente será ComboBox 2 o ComboBox 3, etc. Y los botones de comando se llaman Command Button 1 y Command Button 2. Y pues si yo tengo pocos controles, pues va a ser fácil, pero si agrego muchos controles, después identificarlos va a ser difícil. Entonces, como una buena práctica, es bueno definir los nombres de los objetos dentro del formulario, dentro de la parte gráfica de la solución, para que después sea más fácil hacer referencia a ellos solamente pues a través del nombre. Entonces, vamos a identificar los objetos del formulario. Para poder identificarlos, ese es el paso número 5 aquí. Y voy a nombrar el objeto del formulario, el user form. Le hago clic aquí en el encabezado y en las propiedades, que si no les aparecen lo pueden nuevamente también aquí en ver ventana de propiedades o presionando la tecla F4. Voy a seleccionar esto y voy a cambiarle el nombre por formulario menú. Voy a cambiar el nombre del ComboBox 1, lo voy a cambiar por ComboBox hoja. Lo podrían escribir ahí directamente, yo lo estoy copiando y pegando para que sea un poco más rápido. El segundo ComboBox lo voy a llamar ComboBox Pipe Type. El tercer ComboBox es
combo box outer tube diameter, y el command button es el command button buscar, el command button quitar filtros, ¿cierto? Y nada, ahí ya digamos que tengo los nombres de los formularios, entonces nada, cumplí con esa tarea, las puedo ir marcando. Esto básicamente es para llevar un control de que estoy haciendo cada uno de los pasos. Ahora el siguiente paso es agregar los textos descriptivos, o lo que se denominan en el Visual Basic los captions, al formulario, las etiquetas y los botones. Entonces esto es lo que el usuario va a ver, y pues en vez de ver aquí arriba User Form 1, le vamos a decir en la propiedad de caption, diga muéstrele al usuario menú de opciones, que sea un poco más amigable, escoja una hoja en el primer label, lo vamos a escribir acá, escoja una hoja, escoge un pipe time, este sería el siguiente, escoge un outer tube diameter, listo, perfecto. El caption del botón de buscar lo puedo hacer aquí directamente si presiono sobre el botón, sobre el texto del botón con un solo clic, y puedo escribir ahí directamente buscar, y lo mismo aquí, un solo clic, porque si hacen dos clics se van a ir al código del botón. Un solo clic, borrar filtros, ¿de acuerdo? Perfecto, con eso cumplí este paso. Marco las tareas como terminadas. Muy bien, entonces paso número 2 global, tenemos diseñar los elementos visuales. Recordemos que el paso número 1 fue definir la lógica macro de la solución. El paso número 2, diseñar los elementos visuales. Ahora, el paso número 3 es detallar la lógica específica de la solución. Entonces, si teníamos que el primer paso que debería hacer el usuario, o la primera acción que hace el usuario es el usuario carga un formulario. Entonces, dentro de cargar un formulario, ¿qué hay que hacer? Hay que agregar una hoja de inicio, ¿cierto? Para que dentro de esa hoja de inicio agreguemos un botón de menú que permita cargar el formulario. Esto lo vamos a hacer dentro del archivo de Excel, ¿cierto? No en la programación de Visual Basic, sino dentro del archivo de Excel. Ahora, lo siguiente es, el formulario carga las opciones de filtrar. Fíjense que aquí estoy viendo esto que había definido acá arriba como la lógica macro. La lógica macro, el primer paso era el usuario carga un formulario, el segundo, el formulario carga las opciones para filtrar, y aquí lo estoy detallando uno a uno qué es lo que debe suceder dentro de la aplicación. Algunas cosas uno se puede sentar y hacerlas previas, siguiendo digamos que el flujo de lo que uno se imagina que debe hacer, o de lo que el usuario le dice a uno, yo quiero que haga la solución, y otras cosas pues simplemente van a ir saliendo en la medida en que uno va haciendo la programación, pero vale la pena escribirla previamente, porque el hacerlo de esta manera se les va a facilitar empezar a diseñar la solución, empezar a implementar la solución. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, pues básicamente aquí lo que yo hice fue detallar cada uno de estos pasos. El formulario carga las opciones para filtrar. Entonces, ¿qué hay que hacer para cargar las opciones para filtrar? Cargar los nombres de las hojas en los combo box, ¿cierto? En el primero. Cargar el listado de pipe types en el segundo. Cargar el listado de outer tube en el tercero. ¿De acuerdo? Eso cuando carga el formulario. Necesito que el formulario demuestre esas opciones al usuario. El usuario después selecciona las opciones. Ahí es una actividad que selecciona el usuario. Si algo debiera suceder dentro de la lógica, pues me siento y lo escribo acá y lo detallo. Aquí no he hecho nada de programación, solamente estoy describiendo lo que debería suceder.
Después el usuario presiona el botón para buscar, ¿cierto? Presiona este botón y entonces, ¿qué debe hacer la solución? Pues buscar según los valores seleccionados en los combo boxes, en los menús desplegables. Después el formulario busca y filtra las opciones. Entonces aquí marqué algunos pasos que simplemente salen es por la programación, como les decía. Cuando me senté e hice la programación dije, uy, hay que hacer dar este paso, y aquí lo detallé, pero pues valida que el usuario haya seleccionado los 3 valores. Eso es algo que se me ocurrió desde el principio. Quitar los filtros actuales, validar que exista el pipe type y así sucesivamente. Finalmente el usuario decide borrar los filtros si presiona este botón, quita los filtros en cada hoja, y si el usuario descarga el formulario, quita los filtros aplicados en cada hoja. Muy bien, entonces construyamos la solución de acuerdo con lo que dice acá. Entonces, lo primero es que el usuario carga el formulario. Entonces necesito agregar una hoja de inicio. La voy a agregar acá. Agrego la hoja y la nombro inicio, y le agrego un botón de menú que permita cargar el formulario. Entonces recuerden que activamos aquí la cinta de opciones de desarrollador, y dentro del grupo de opciones de controles puedo seleccionar insertar botón y agregarle un botón a la hoja. ¿De acuerdo? Aquí me va a preguntar que asigne una macro. En este caso, en este momento no existe la macro, entonces voy a presionar cancelar. Igual el botón se crea y le voy a agregar el texto descriptivo al botón, que se debe llamar menú. ¿Listo? Muy bien, ok. Perfecto. Entonces agregué la hoja de inicio y agregué el botón de menú. Bien. Ahora lo siguiente que debe suceder es el formulario carga las opciones para filtrar. Bien, dentro de cargar las opciones para filtrar, cuando se inicia el formulario está cargar los nombres de las hojas en un combo box, ¿cierto? Entonces devolvámonos aquí al Visual Basic y, como decíamos, debe cargar las opciones en este combo box. ¿Cómo le decimos al formulario que cuando se cargue ejecute alguna operación? Básicamente, si yo vengo y miro el código del formulario, hago clic aquí sobre formulario menú, el nombre del formulario, y selecciono ver código. Fíjense que estoy viendo el código asociado a ese objeto que se llama formulario menú. Puedo seleccionar aquí dentro de las opciones los elementos que existen, o los objetos que existen dentro, o los controles que existen dentro de ese formulario, o el mismo formulario que se llama user form. Y ese user form tiene unos procedimientos asociados, o unos eventos asociados. En este caso, al seleccionar el user form, me está sugiriendo que utilice el evento de hacer clic. Cuando el usuario hace clic, que haga algo, pero en realidad no necesito ese. Necesito es cuando el formulario se cargue, y en el Visual Basic eso se llama el evento initialize. Entonces voy a seleccionar initialize, voy a borrar el evento click, ¿de acuerdo? Y este evento initialize, entonces, como les decía, se ejecuta cuando el formulario se carga, y básicamente le tengo que decir acá que cargue los nombres de las hojas en un combo box. Entonces fíjense que voy a agregar ese texto en donde describí qué era lo que tocaba hacer. Lo voy a agregar aquí con un comentario, utilizando el apóstrofe antes del texto, para que el Excel sepa que eso es el Visual Basic sepa que eso es un comentario. Y de una vez voy a agregar estas otras acciones que deben suceder cuando se carga el formulario, y es cargar el listado de pipe types en un combo box y cargar el listado de outer tube diameter en un combo box.
¿De acuerdo? Entonces voy construyendo la solución partiendo de lo que ya definí dentro de la lógica específica de la solución, aquí en el que tengo en el lado derecho. Bien, muy bien. Entonces, súper importante que tengamos el código de la solución bien organizado. Las personas que hasta ahora están iniciando en Visual Basic, normalmente lo que van a hacer es que se van a sentar y van a escribir el código directamente, todo el código dentro de este procedimiento de initialize. Entonces se van a sentar y van a empezar a escribir línea por línea cuáles son las acciones que debe hacer el Excel, que debe ejecutar el Excel. Mi sugerencia es sigan las buenas prácticas y traten de separar el código del formulario, del código de la lógica de la solución. Inclusive cuando ya están más avanzados, si crean clases que estén relacionadas con la solución, pues también hágalo en un sitio diferente. Muy bien, entonces para hacer esto, básicamente, en resumen, lo que yo voy a hacer es que voy a agregar un módulo donde voy a escribir el código de estos procedimientos que que vamos a escribir dentro de la lógica de la aplicación. Vale, el iPhone me está diciendo que haga ciertas cosas. Ok, muy bien. Ok, retomando acá, entonces voy a darle un nombre a este módulo donde voy a escribir la lógica y voy a llamarlo interno. Bien, muy bien, M interno, para que en algunos casos no haga conflicto con los nombres que utiliza el Excel. Ok, entonces aquí voy a escribir los procedimientos y las funciones relacionadas con la solución. Para no demorarlos a ustedes mucho, voy a aprovechar el código que ya había escrito y básicamente voy a tomar este primer procedimiento, que es cargar los nombres de las hojas en un combo box. La voy a tomar aquí del archivo plano y lo voy a pegar acá. Les cuento de qué se trata este procedimiento. Básicamente, el procedimiento carga los nombres de las hojas en un combo box. Lo primero que hace es que redimensiona un array, para que almacene la totalidad de las hojas. Eso es básicamente una variable que va a donde voy a poner los nombres de las hojas. A través de un loop agrega los nombres de las hojas al arreglo, ¿cierto? Es este segundo paso, y eso lo estoy haciendo acá con estas instrucciones. Después ordeno los nombres de las hojas almacenados en el arreglo, y lo estoy haciendo a través de una función que conseguí por internet, y agrego los nombres de las hojas al combo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que esta es la lógica que está siguiendo este procedimiento. Es un procedimiento que es público, y el procedimiento le estoy pasando como parámetro el combo que va a estar ubicado en el formulario que nosotros creamos. Entonces viene el formulario cuando se carga, ¿cierto? Le voy a decir al formulario, mándele a ese procedimiento una referencia al objeto de la lista desplegable. Una vez que entra acá, hace este procedimiento para tomar los nombres de las hojas, inclusive las ordena alfabéticamente, y le asigna la propiedad de lista con los nombres de las hojas que habíamos almacenado en ese arreglo. Aquí un paréntesis, yo tomo como una buena práctica poner los nombres de los módulos, anteponerlos a las funciones o a los procedimientos, para que sea más fácil después cuando hacemos cuando depuramos la solución, pues saber dónde están esos procedimientos almacenados. Y entonces en este caso tomé unas funciones en un módulo aparte que lo llamé
módulo arrays o arreglos, y aquí tomé esta información que son unas funciones que las escribieron los señores de C. Pearson, que tienen un blog donde publican procedimientos para agilizar la programación de Visual Basic. Siempre doy los créditos de las personas que afortunadamente contribuyen para que a otros se nos haga más fácil la vida. Y básicamente no voy a entrar en el detalle de estas funciones, pero son funciones que nos permiten manejar arreglos y digamos que modificar la información dentro de los arreglos, que son un tipo de variables específicas dentro de la función dentro de la programación de Visual Basic. Copié y pegué ese código que encontré por internet, y porque sé que ese código me sirve para ordenar una variable en el mismo sitio, entonces básicamente utilicé ese procedimiento y en esta instrucción del Excel. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en el formulario, para llamar este procedimiento, vamos a ver acá, lo tengo, utilicé esta línea, esta instrucción del Visual Basic, y me voy a ir a ver el código, y básicamente aquí lo que hice fue, lo que hago es, inclusive lo puedo construir, les muestro cómo lo construyo. Puse el nombre del módulo interno, presiono punto y me muestra el procedimiento que está en este momento disponible, que es público, y le hago una referencia a mi, que hace, como estoy parado dentro del formulario, puedo hacer una referencia a ese formulario utilizando la sintaxis mi, y el nombre del combo box, que se llama hoja. Entonces esto podría llamarse así para que sea un poco más entendible. Los que saben de programación, estoy diciendo llame a este procedimiento de ese módulo y pásele este parámetro que es el combo box, que se llama hoja, combo box hoja. Listo, perfecto. Vamos a depurar el formulario y vamos a ver qué sucede cuando ya una vez que le he agregado este código. Voy a presionar, estando parado ubicado dentro del formulario menú, voy a presionar el botón de ejecutar macro o F5 y vamos a ver qué sucede. No sucedió nada. Vamos a seleccionar aquí el formulario menú nuevamente, y ahora sí ejecutar sub user form o presionar F5. Bien, ahora veamos lo que sucedió. Él ejecutó la macro o ejecutó el procedimiento y me cargó todos los nombres de las hojas en el formulario. ¿De acuerdo? Fíjense que todavía no he hecho nada para los otros las otras dos listas de opciones, y por eso pues no ha sucedido nada. Pero bueno, ya tenemos el primer procedimiento implementado. Voy a ir un poco más rápido, y aquí básicamente voy a agregar los otros dos procedimientos para cargar el listado de pipe types y cargar el outer tube. Son procedimientos muy similares. Los voy a copiar de la programación que ya había hecho antes. La sugerencia aquí es: siéntense y revisen los comentarios paso a paso, que son bastante explicativos, y con eso pues van a entender qué es lo que está sucediendo. Yo les explico como la lógica macro, y el detalle pues ya lo pueden ver cada uno por su cuenta. Agrego los dos procedimientos acá y le digo al formulario, hagámoslo aquí manualmente, módulo interno punto cargar pipe type, abre paréntesis, mi.combo pipe type,
y ahí lo tenemos para que cuando se inicialice el formulario cargue las opciones de ese combo. Y lo mismo acá, punto cargar, abre paréntesis, mi punto combo box outer tube. Esta nuevamente es la referencia al control dentro del formulario. Tiene que ser el nombre, el mismo nombre del formulario, del control dentro del formulario. Listo, muy bien. Ok, probemos nuevamente el formulario. Nuevamente hago clic sobre el formulario, doble clic y me aseguro que esté seleccionado el formulario haciendo clic en la parte superior. Presiono F5 o bien, aquí salió un error, subíndice fuera del intervalo. Ok, si eso le sucede, entonces vamos a ver qué causó el error. Para poder depurar la programación, vamos a agregar un punto de depuración en la primera instrucción del cargue del formulario. Eso es agregar un punto de interrupción, perdón. Lo puedo hacer a través de esta opción, alternar punto de interrupción o presionar F9. Me tengo que ubicar en la línea que quiero que el código se detenga para poder depurarlo. Y nada, una vez que agregue esa línea, ya vamos a ver lo que sucede. La programación va a parar en ese sitio y nos va a permitir ejecutarla paso a paso y para poder saber en dónde fue que falló el procedimiento. Nuevamente cargo el formulario, lo ejecuto y lo que les dije, él en vez de mostrar el formulario y mostrar el error, va a detenerse en el punto de interrupción que le agregué. Como ya sé que la primera línea, el primer procedimiento lo cargó correctamente, puedo presionar Shift y F8 y él va a ejecutar todo lo que esté dentro de esa línea, que ya vimos que tiene una cantidad de pasos, subpasos, y me va a llevar directamente a la siguiente instrucción. En esta instrucción voy a hacerlo paso a paso, y entonces en vez de Shift F8 voy a presionar solamente F8 y voy a ir al siguiente paso, ¿cierto? Fíjense que aquí paso del formulario menú y me está llevando al módulo interno y al procedimiento en el cual estaba ubicado, que es cargar el pipe type en el combo. Muy bien, vamos a irnos nuevamente con F8 y ahí es donde sale el error. Hubo un subíndice fuera de intervalo. ¿Qué sucedió acá? Ok, devolvámonos acá y le llamamos qué es lo que está sucediendo en esta línea. En esta línea yo le estoy asignando a una variable un valor que en este caso es la información que está en la hoja config y que se llama de la tabla pipe type. Vamos a irnos acá y vamos a ver que todavía no he agregado la hoja config. Entonces agreguémosla. Muy bien, agreguémosla acá de una vez. Agreguemos la hoja config, de acuerdo, y era donde les decía que agregaba aquí el listado de opciones de pipe type. Aquí lo voy a agregar como un título. ¿Y cuáles son las opciones de pipe type? Steel, sé que es una, la voy a copiar de acá para hacerlo rápidamente. La otra es Aluminium, la voy a copiar acá. Y la otra es Steel and Aluminium, que está acá. Si hay más opciones, pues simplemente se van a tener que agregar. Selecciono desde la celda B5, que es donde está el título,
y hasta la última opción presiono control T o me devuelvo aquí a la cinta de opciones inicio, dar formato como tabla, selecciono cualquier formato que me sirva, le digo la tabla tiene encabezados y llamo a la tabla como tabla, no me acuerdo cómo era el nombre que le había puesto, devolvemos acá, tabla pipe type. Esto lo debía haber hecho previamente a escribir el código, pero bueno, me sucedió aquí en la demostración. Y ya sé que también tengo una lista de opciones. Agrandemos esto. Listado de opciones de outer tube diameter. Hago lo mismo aquí en título. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a sentarme y voy a escoger las opciones que quiero que agregue. Y que le muestre al usuario. Las selecciono, las copio y las pego, y esto lo convierto en una tabla. Nuevamente aquí control T. Recuerden que tengo que marcar que la tabla tiene encabezados y estoy seleccionando desde la celda D5, y a esta tabla la voy a llamar tabla outer tube diameter. Esto no puede tener espacios, ni puntos, ni caracteres especiales. Muy bien. Ok. Recuerden que estas opciones me van a servir para, que son las que voy a cargar en los combo boxes del formulario. Muy bien. Como ese proceso ya lo hice, ya esto debería funcionar. Devolvámonos nuevamente al formulario y vamos a probar. No le había quitado el punto de interrupción. Se lo puedo quitar nuevamente haciendo clic en el punto de interrupción aquí en el lado izquierdo del margen, y voy a presionar F5 o nuevamente el botón de continuar, y fíjense que ya me ejecuta el código correctamente. Me está mostrando las hojas, ahora me está mostrando estas opciones que escribí acá, y me está mostrando las opciones que escribí en este otro listado. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí puedo marcar que hice y ejecuté todas las tareas. Yo que les sugiero, si lo van a hacer ustedes por su cuenta, vayan copiando el código paso por paso en los procedimientos. Estas líneas de código, váyanlas copiando paso por paso, y pues va a ser más fácil entender qué es lo que está sucediendo dentro de la programación. Muy bien, entonces cumplí este subpaso, que es que el formulario carga las opciones para filtrar. Bien, lo siguiente, es el usuario selecciona las opciones. Ahí en este momento no sucede nada. Después el usuario presiona un botón para buscar, ¿de acuerdo? Entonces el usuario presiona el botón buscar. Bien, el botón buscar también tiene un evento, y es un evento así como el del formulario, que es el evento de hacer clic. Yo puedo llamar el evento del botón buscar si hago doble clic sobre el menú de opciones, perdón, en el menú, sobre el botón como tal, hago doble clic. Fíjense que acá me agrega automáticamente ese evento que está asociado a ese botón, que es el evento de hacerle clic. Le agrego aquí este comentario. Bien. Y básicamente pues lo que vamos a necesitar es que haya un procedimiento que vaya y busque los valores seleccionados por el usuario. Entonces, nuevamente, como una buena práctica, en vez de sentarme y escribir el procedimiento ahí directamente sobre el formulario, lo voy a realizar lo voy a escribir en el módulo interno. Y ese procedimiento ya lo tengo aquí escrito. Se llama buscar datos. Y aquí en el archivo plano lo voy a copiar. No se preocupen que estos archivos planos los voy a
a poner disponibles en un vínculo. Lo voy a copiar y aquí en el procedimiento lo pongámoslo aquí al final. Listo. Y el procedimiento se llama llamar buscar datos. Aquí me faltó escribirle de qué se trataba. Agreguémoslo aquí debajo. Buscar según los valores seleccionados. Voy a agregar ese comentario aquí en el archivo plano para que nos quede a todos. Y perfecto. Entonces, nada, este procedimiento de buscar datos pues también tiene unos pasos definidos. Tomamos los valores del formulario y los almacenamos en unas variables, o sea, lo que seleccionó el usuario en la hoja. Fíjense que aquí le estoy pasando una referencia al formulario menú, lo llamo formulario, la variable, y puedo decir, hacer referencia a controles dentro de ese formulario. El formulario combo box hoja, el control combo box hoja, el valor que seleccionó ese usuario lo estoy almacenando aquí en esta variable. Aquí lo mismo, agreguémosle para que sea más fácil la lectura. El valor del combo box type que está en el formulario lo agrego a la variable number pipe type. Lo mismo, el valor que tengo en el combo box outer type del formulario lo agrego a la variable number outer tube dia. Después hago una validación que el usuario haya seleccionado los tres valores. Básicamente, si lo que está almacenado en la variable de nombre hoja seleccionada es vacío, o en nombre pipe type o en nombre outer tube dia es vacío, entonces dígale al usuario seleccione un valor en cada lista de opciones. Después esto es algo para agilizar la programación, voy a establecer una referencia a la hoja seleccionada. Entonces yo definí por aquí arriba este objeto que se llama hoja seleccionada, lo definí de tipo worksheet, que es una hoja del Excel, y establecí esta referencia para que sea más rápida. Cuando uno hace este tipo de operaciones de tomar una variable de tipo objeto y asignarle un valor, es una buena práctica que al final del procedimiento, cuando ya no la estoy usando, pues limpie el objeto y libere el espacio de la memoria que ese objeto está utilizando, y lo hago a través de esta instrucción que está aquí abajo. Muy bien. Después que quite los filtros actuales. Esto pues fue algo que identifiqué una vez había construido toda la lógica. Me di cuenta que era necesario que cuando el usuario hiciera clic en la opción buscar, pues se quitaran los filtros que estuvieran en esa hoja seleccionados. Y después que validara que existiera el pipe type seleccionado a través de la función buscar, ¿cierto? O sea que dentro de esa hoja que el usuario seleccionó, pues si existiera el pipe type que el usuario seleccionó. Es básicamente lo siguiente. Por ejemplo, aquí está este 9.52, pues si el usuario seleccionó la hoja blocks, pues que exista esa opción dentro de, en este caso estaba haciendo referencia al pipe type que es steel, pues que existiera steel dentro de esas opciones. Porque, por ejemplo, en este caso, yo le di la opción al usuario que seleccionara steel and aluminum, pero en blocksdoc 2, no existe esa opción. Entonces, pues hay que avisarle al usuario que no existe esa opción. ¿De acuerdo? Entonces eso lo estoy haciendo acá. Lo otro es quitar un carácter especial. Lo mismo, ahí me di cuenta dentro de la programación que por ciertas operaciones que hace el Excel internamente no estaba pudiendo encontrar la opción de outer tube dia. Entonces me tocó hacer ahí limpiar esas opciones, y por ende utilicé unas funciones en un nuevo módulo que lo voy a agregar acá.
y que también está, lo llamé strings para, perdón, strings para hacer operaciones con cadenas de texto. Esta información la tomé de Ron de Bruin, que tiene un blog muy interesante donde publica también funciones y tips relacionados con la programación de Visual Basic para aplicaciones de Excel y de Access, y creo que tiene toca otros temas. Muy bien, entonces aquí nuevamente estoy llamando esa función. Finalmente, o lo siguiente es validar que existe el pipe type seleccionado a través de la función buscar. Lo mismo que hice, perdón, aquí es outer tube diameter. Hago lo mismo. La hoja seleccionada. Esto aquí, ajustes de última hora. Filtrar la hoja por pipe type. Entonces ya ahí, ahora sí le aplico el filtro. Y si no está la hoja seleccionada, pues le digo selecciónela. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces con eso cumplo este paso, que es buscar según los valores seleccionados. Y este paso también lo expliqué de una vez, y es cada uno de estos subpasos dentro del procedimiento que les acabo de describir. Aquí los voy marcando porque ya los implementé. ¿De acuerdo? Me hace falta entonces en el formulario, en el código del formulario, decirle llame en interno la opción buscar datos y pase como parámetro de la función una referencia al formulario como tal, al formulario menú, que es a través de esta nomenclatura que es me, el uso de la palabra me. Muy bien, ok, ya hice esa operación. Ahora lo que sigue es aquí dentro de las opciones, el usuario decide borrar los filtros que haya aplicado, es decir, bueno, probemos antes de eso, probemos el formulario, hagamos clic en ejecutar, seleccionemos algunas opciones, veamos qué sucede. Si selecciono este conjunto de opciones, el pipe type seleccionado no funciona, no existe. Entonces seleccionemos Steel and Aluminum, creo que sí existe en esta hoja. Muy bien. Y realiza el filtro. ¿Qué nos está sucediendo acá? Pues que no hice la operación de ajustar las propiedades de las imágenes. Perdón por la interrupción. Muy bien, hagamos lo siguiente, descarguemos el formulario y quitemos aquí, borremos los filtros en esta hoja, solamente para que va a ser la hoja que nos va a servir para filtrar. Podemos hacer lo siguiente, podemos buscar y seleccionar, seleccionar objetos, presiono aquí control A para seleccionar todos los objetos, y en formato tamaño voy a hacer clic aquí en propiedades y lo que les decía, mover y cambiar tamaño con celdas. Y si filtro acá filtremos otra opción, filtremos 15.87, ya no nos sucede eso. Digamos que pues ustedes, cada uno lo puede hacer en su archivo, repetir esa operación que yo acabo de hacer para que no les suceda esa operación. Bien, nuevamente entonces retomemos acá, el usuario decide borrar los filtros que haya aplicado. Entonces, ¿qué debe suceder? Cuando cargo el menú de opciones, devolvámonos acá en inicio, cuando cargo el menú de opciones, carguémoslo por este lado porque todavía no he implementado
la opción del menú. Si el usuario presiona el botón borrar filtros y hay filtros aplicados, pues lo que debe hacer el Excel es quitar esos filtros, ¿de acuerdo? Entonces descarguemos el formulario y básicamente lo que necesito es que en el evento de hacerle clic a este botón, pues ejecute esa instrucción. Hago doble clic aquí sobre el botón, fíjense que me agrega el evento de clic del botón quitar filtros, perdón, y le voy a agregar este comentario, ¿cierto? Voy a ir aquí a interno y voy a copiar ese procedimiento que ya lo tenía escrito, lo tengo aquí escrito aquí abajo. Ustedes se pueden sentar y analizarlo. Básicamente quita los filtros aplicados en cada hoja, haciendo una validación aquí para que no arroje un error si la hoja no tiene filtros. Listo, perfecto. Esto se llama quitar filtros hoja. Entonces me devuelvo aquí a ver el código y le digo llamar del módulo interno quitar filtros hojas. Muy bien. Ok, probémoslo. Buena práctica es ir probando lo que uno va haciendo. Así va a ser más fácil depurar la aplicación. Presiono y en este caso pues no sucede nada, pero si selecciono aquí opciones y busco, tengo aplicado el filtro, estoy viendo la hoja y si presiono borrar filtros, quita los filtros. En esta opción va a borrar los filtros de todas las hojas. Si hubiera filtros aplicados en otras hojas también lo haría. Listo, muy bien, quedó implementada esa opción. Entonces aquí la marco como completada. El usuario descarga el formulario. Entonces quitar los filtros aplicados en cada hoja. Muy bien. Esto es un error que cometí en el archivo que publiqué en el grupo de Facebook, porque utilicé el evento incorrecto. Utilicé el evento de deactivate del formulario y en realidad debía haber utilizado el equivalente a descargar el formulario, que se llama terminate aquí. Y básicamente lo que quiero es que quite los filtros aplicados en cada hoja. Y si me doy cuenta, aquí copiemos ese comentario, los filtros aplicados en cada hoja es este mismo procedimiento que estoy llamando aquí en quitar filtros. Entonces pues simplemente los puedo volver a copiar. Muy bien, marco eso como completado y puedo probar la solución nuevamente, ¿cierto? Entonces si selecciono aquí las opciones, busco, está filtrado. Cuando cierro el formulario, o sea lo descargo, lo termino, voy a mirar que la hoja Azure Caps que estaba filtrada se le quitaron los filtros, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces estoy probando la solución. Ahora dentro de esas pruebas, pues ¿qué sucede? Que todavía me falta agregar un procedimiento que esté asociado a este botón para que el usuario pues no tenga que ir al código de Visual Basic, sino que pueda aquí directamente desde el frontend de la solución cargar el menú. Entonces voy a crear aquí un procedimiento, lo voy a crear aquí en interno y lo voy a llamar un procedimiento público que se va a llamar mostrar menú. No necesita tener parámetros, es más, no puede tener parámetros si quiero llamarlo desde ese botón que creé en el Excel. Y básicamente lo que necesito es que tome el formulario menú, que es este nombre que está acá del formulario menú, y ejecute el evento de show. Listo, perfecto, muy bien.
Ya escribí esa macro, ese procedimiento. Ahora sí puedo hacer clic con el botón derecho sobre el botón que había agregado previamente, asignarle una macro y me aparece aquí la macro mostrar menú. Y hago clic en aceptar. Y básicamente si hago clic por fuera y lo presiono, ya me aparece el menú de opciones. Y cumplí con este último paso. Muy bien, ok. Entonces probemos nuevamente que esté funcionando. En este caso, estas opciones que seleccioné no existen. En este caso, sí existen. Y con eso, nada, espero que les sirva a las personas que están aprendiendo y que quieren mejorar sus habilidades en Excel y en programación de Visual Basic. Nuevamente, si tienen alguna duda, por favor, contáctenme a través de Facebook. Hasta luego.